Programática en Digital Out of Home, el podcast sobre programática en exterior con los mejores profesionales del sector. Hoy con Guillermo Garrido e Íñigo Aguilar, cofundadores de Maramura. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast de la publicidad programática en exterior. Muchas gracias por volver a estar con nosotros después de este pequeño parón veraniego en el que esperamos que hayáis podido disfrutar de unas estupendas vacaciones y que por supuesto habéis aprovechado para escuchar todos nuestros programas anteriores. De hecho, vuestras visualizaciones y vuestro feedback ha sido muy importante para desarrollar los contenidos de esta segunda mitad de temporada, ya que tanto los ponentes de los programas anteriores como vuestras opiniones durante los diferentes programas nos han servido para elegir los temas más importantes para estos próximos programas. Y hoy, por primera vez, y queriendo ser un poco creativos y rompiendo el molde de los programas anteriores, contamos con dos invitados excepcionales, con Íñigo Aguilar y Guillermo Garrido de Maramura, cofundadores de Maramura, y que sois expertos en creatividad y que esperamos que nos ayudéis a entender y a mejorar todas las posibilidades de la creatividad en el mundo exterior. Un placer. Bienvenidos al podcast de la publicidad programática en exterior. Muchas gracias por la invitación. Y muchísimas gracias a vosotros por querer participar. Creo que cualquiera que sienta curiosidad por el mundo exterior, en concreto por la parte digital, yo creo que ya reconoce el nombre de Maramura, pero si no fuese el caso, si fuese alguien que está empezando y que no os conociese, ¿les podéis dar un poco de contexto de cómo nace Maramura, cuándo y por qué? Pues te contamos. Bueno, Íñigo y yo nos conocimos en la agencia de medios, que llevamos trabajando ahí muchos años. Estuvimos en el mismo equipo trabajando durante mucho tiempo y bueno, justo antes del COVID, pues estamos un poco con la inquietud, ¿no? Pensando un poco más, vale, y después de la agencia, ¿qué vamos a hacer o qué vamos a hacer algo más, ¿no? Pues ahí nos unimos a una empresa de asistente que se llama Maramura, que bueno, está un poco más enfocada a la parte de realidad virtual, no tanto a la parte creativa, y durante el COVID esa empresa cerró. Entonces, bueno, aprovechamos también ese momento que yo creo que se ha replanteado todo el mundo durante esos momentos del COVID un poco su existencia y empezamos a desarrollar un poco más lo que es la actual Maramura. Entonces, junto con otro socio anterior, refundamos lo que es Maramura actual con un enfoque más creativo y más publicitario, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos a desarrollar toda esta parte creativa, de innovación creativa, la capa tecnológica que damos a la planificación o la creación de los contenidos y así fue un poco como surgió los orígenes, ¿no? Y nos hacemos como un partner de innovación creativa. Es como nos gusta definirnos, que al final es más allá de hacer creatividad o efectos prácticos, que somos una productora 3D, realmente es dar un servicio a las agencias, a los soportes, a las marcas de partner de innovación creativa, de solucionar cualquier forma de innovación a la comunicación y llegar un poco más lejos. Nosotros vimos, hay un pequeño gap, ¿no? Entre los anunciantes y las agencias creativas y la agencia de medios. Veíamos que la creatividad y la planificación de medios muchas veces se juntaban al final, el último día antes de que se iniciase la campaña, ¿no? Entonces, nosotros, sin querer sustituir a nadie, lo que pensábamos era, bueno, un poco contribuir y meter esta capa de innovación a la parte creativa para aplicación en medios, ¿no? Y que bueno, toda la activación que se haga sea un poco más espectacular y un poco apoyándonos en el 3D. Ese gap al que te refieres, en el mundo exterior también creo que lo sufrimos, sí, principalmente porque creo que la llegada al mercado de un formato como el digital exterior, a nivel creativo, viene un poco arrastrado por el mundo digital convencional. Y muchas veces vemos que las creatividades que se utilizan llegan realmente de lo que ya se hace en las creatividades digitales convencionales o incluso en redes sociales. Pero es cierto que nosotros estamos viendo que vosotros, en concreto en España, sí que estáis empujando el uso de nuevas herramientas o tecnologías como el 3D para evolucionar o revolucionar ese aspecto creativo, para mí fundamentalmente la parte de exterior. ¿Cómo habéis vivido esa evolución o cómo os está ayudando a empujar el 3D, esa revolución creativa? Mira, aquí lo que decíamos antes un poco, que este ejemplo ponemos siempre, que también lo que acabas de comentar, que va muy ligado al exterior bien digital, las campañas empezaban un lunes y la creatividad te llegaba el martes. Y eso ocurre y el sector no lo vamos a poder cambiar. Pero es verdad que cuando empezamos a ver que en Maramura podíamos desarrollar creatividades 3D y podía solventar también un flujo de procesos, muchas veces el 3D nos permite empezar a producir la creatividad a nivel concepto
y empezar a entender cómo la creatividad y el medio pueden ir de la mano, y el 3D sobre todo adaptarse al medio. Esa es la clave principal que hacemos. No solo utilizar un vídeo que se escala a 18 pantallas, como ocurre en el medio exterior, sino intentar entender, como por ejemplo hemos trabajado con vosotros, fue el caso que trabajamos en La Vaguada, que hicimos una activación digital que creo que recordarás con Fanta, muy potente. Al final lo que hicimos fue entender muy bien cuál es el medio y cómo el 3D se puede adaptar ad hoc a ese espacio para que genere un impacto mucho más diferencial. Ahí es donde vemos la importancia del 3D, cómo poder adaptar a la creatividad y cómo poder revolucionar muchas veces la atención del usuario. Es lo que ocurre. Y sobre todo es un poco la tendencia que había, ¿no? Las piezas de tele se utilizaban cortadas para digital, de digital para redes sociales, y ahora de redes sociales se estaba saltando al exterior, ¿no? Pero son momentos de consumo totalmente diferentes, la predisposición del usuario es totalmente diferente. Entonces, también hay que sumar que el hándicap de exterior es que no hay audio. Entonces, el directamente cortar una creatividad que está destinada a otro medio, como la tele digital o las redes sociales, y llevar a la parte de exterior sin tocarlo, hace que, bueno, quizá no sea tan eficiente, quizá puedas transmitir un mensaje, pero no solo se trata de transmitir, sino de llegar al usuario, ¿no? Que te recuerde, que cuando esté lineal con tu producto, pues bueno, le haya llegado y recuerde tu producto, ¿no? Entonces, bueno, considerando nosotros mucho eso y como veníamos de la parte de medios, pusimos delante el medio y luego le sumamos la creatividad, ¿no? Aunque luego el mismo concepto creativo permee en todas las activaciones que se hagan de cualquier canal, pero es importante el medio, porque es lo diferencial, ¿no? De dónde está el usuario, en qué momento y qué predisposición tiene para consumir ese contenido. Además, hemos vivido, gracias a esa adaptación al medio, una cosa muy curiosa, y es que de repente una adaptación al medio con el 3D en exterior muta y se transforma también en una adaptación de las creatividades 3D con el ahora llamado Fake Out of Home, en el que de repente los mundos virtuales y reales, que es algo que nos gusta mucho decir en digital exterior, que es un mundo digital en un mundo real, de repente se ven juntos de la mano a través de una combinación de piezas creativas similares o incluso aprovechando los mismos recursos. ¿Creéis que el futuro de la creatividad digital para tener un sentido omnicanal, utilizar los mismos recursos dentro de todos los canales digitales que tenemos, pasa por el 3D? O sea, ¿la creatividad digital futura será 3D o no será? Yo creo que no sabemos realmente si va a ser o no va a ser 3D. Lo que está claro es que el consumo de experiencias y de contenidos parte de una base que va obviamente a ser 3D. No significa que vaya a eliminar las imágenes a los vídeos, ni mucho menos, pero sí está claro que el 3D es la base sobre la que se están construyendo todo el tipo de contenidos y experiencias, ¿no? Ya no solo a nivel publicitario. ¿Que será o no será 3D? Hombre, nosotros esperamos que sí porque vivimos de ello, pero realmente, más allá de que sea así, no significa que sea únicamente eso lo que vaya a sostener. Pero sí es verdad que es la piedra angular que ahora mismo está permitiendo crear mucho mayor tipo de contenido y en este caso a nivel publicitario tener puentes entre lo digital y lo más exterior en este caso, como lo estamos viendo. Y sobre todo en la parte de producción, ¿no? O sea, en 1953 se emitió en Callao, en los cines Callao, la primera película que tú podías verla en 3D. Realmente tú ponías tus gafas, la película estaba tal cual, se había grabado, lo único que era con la tecnología con las gafas y tú veías como que tenía profundidad. Ahora lo que se hace no es que veas en 3D, sino que se produce en 3D, ¿no? Esta evolución tecnológica lo que ha permitido es que tú crees cosas en 3D que realmente muchas veces no sabes si es realmente grabado o está hecho artificialmente, ¿no? Entonces, esa evolución te ha permitido sustituir o optimizar o eficienciar esa parte de grabación. Ahora podemos poner un coche andando por una carretera en un acantilado, podemos ir a ese acantilado, cerrar la carretera, un helicóptero, tomas o demás, o lo podemos hacer en 3D y que se asemeje mucho. Imaginaros, no solo eficiencia en tiempo, sino también coste, ¿no? Entonces, ese realismo que te permite la tecnología en 3D te permite hacer producciones que antes serían muy costosas o serían inviables directamente, ¿no? Bueno, luego supongo que también nos metemos en el tema de la IA, que creo que es un tema importante, pero que ahora mismo toda la parte de desarrollo fuera de la IA, sino con las herramientas de 3D, hoy se pueden crear cosas que antes no se podían. Todas las películas de cine, la mayoría de ellas, de un tiempo a esta parte, se hacen el 70-80% en 3D. Todo está hecho de 3D, ¿no? Que creas que es real. Entonces, eso se está llevando a la parte publicitaria, se está metiendo en pequeñas píldoras, como puede ser el Fake Out of Home o CGI, y esto es el primer paso, porque luego supongo ya toda la parte exterior que ya se está haciendo, con este TV, televisión, ¿por qué no? También existe la parte de televisión, estamos haciendo cine también, con muchos clientes. Pues bueno, es darle un poquito más de empuje, ¿no? A esa parte de 3D, porque te permite hacer cosas increíbles. Dentro del mundo publicitario, esa evolución tecnológica que comentabas y en busca de esa eficiencia en costes también, tenemos que hablar de publicidad programática. Además, el podcast va especialmente relacionado con la publicidad programática. Es cierto que en el mundo digital la evolución de las creatividades en entornos digitales programáticos ha sido muy importante
basado sobre todo en el tema de las creatividades dinámicas, el empleo de data, fit de productos para hacer sobre todo retargeting en marketplaces digitales. En exterior es cierto que al ser un mundo one-to-many, cookieless, donde buscamos otro tipo de impacto, cuando hablamos de creatividades dinámicas o DCO, trabajamos más con la contextualización, con otro tipo de datos de la vida real. Pero cuando hablamos de 3D, lo metemos dinamismo, creatividades dinámicas, variabilidad. ¿Creéis que hay una oportunidad también en crear creatividades dinámicas en exterior con 3D? O sea, yo creo que sí. O sea, realmente es la manera en la que se va a producir, ¿no? Tú cuando cargas esas creatividades para que se compongan de manera dinámica, le tienes que meter un elemento base que pues una imagen, un vídeo o algo a esa producción, ¿no? Se trata de hacer esa producción en 3D, básicamente. De hecho, hay alguna prueba que hemos hecho, ¿no? De crear un anuncio de coches con un cliente de coches de automoción. Era hacer la misma animación, lo que pasa que cambiando en un poco el momento del cielo o la luz que le pones para que sea de día, atardeciendo de noche, si está lloviendo, si es otoño con hojas, si es verano con más sol o con otro tipo de decorado, pero realmente es eso, ¿no? Es con una misma composición hacer todas las variables y meterlo. Por supuesto, se puede hacer. Yo creo que es el paso natural que se está también empujando mucho, sobre todo con toda la digitalización del paquete exterior, que también era un paso previo, y también la capacidad que toda la tecnología que hay detrás cada vez se va mejorando y va produciendo que eso también en real time, ¿no? Se produzcan todas estas llamadas y toda la composición creativa que hay detrás. Pero yo creo que sí, que es el paso natural y se va a poder sacar muchísimo más, ¿no? Es cierto que programática, una de las ventajas indudables que ha tenido dentro del mundo publicitario ha sido acercar prácticamente a casi cualquier anunciante el hecho de poder comprar publicidad en cualquier gran medio. Cuando hablamos de creatividades 3D, yo creo que uno de los grandes frenos que por lo menos parece que sienten los pequeños o medianos anunciantes es un tema del coste, de la implementación de este tipo de desarrollos en su campaña. ¿Creéis que esto va a evolucionar de alguna forma, ya sea a través de la IA, como comentabas, o de algún desarrollo tecnológico que permita que el 3D sea algo más accesible, como ya la programática es accesible para cualquier anunciante? Sí, totalmente. O sea, realmente esto es como la tecnología. Al principio de unos costes mucho más elevados, un tiempo de adaptación mucho más largo y luego realmente esto es que se va eficienciando. ¿Qué ocurre ahora mismo? Que la IA realmente te ayuda a ser más eficiente en producción y en costes en la parte del 3D. Aún le queda recorrido. Por suerte o por desgracia, en el sector publicitario vivimos bajo la orden de los feedback eternos y entonces eso también hace que la IA realmente no esté preparada todavía para que podamos, mediante una serie de algoritmos, prompts o definir una serie de variables, que te produzcan una pieza y directamente se vaya a trabajar con esa. O sea, necesitamos estar todavía en comunicación con clientes y ahí es donde la IA todavía no permite trabajar de una manera muy eficiente. Pero que se va a abaratar los costes y va a ser accesible al mercado la parte 3D, totalmente que va a serlo. Todavía le queda. Y nosotros que vimos de ello lo que vemos, o sea, vemos que todavía las producciones 3D son mucho más eficientes a la hora de generar un buen resultado, pero a nivel de producción todavía requieren de más coste, más recursos, aunque se va poco a poco trabajando en ello. Pues una herramienta, ¿no? Inicial, como decía Íñigo, que nos está ayudando mucho en el proceso y lo está eficienciando, con lo cual echas menos horas, con lo cual el coste final es menor, ¿no? Pero realmente ahora mismo lo estamos utilizando un poco para la base, la idea de conceptualización, que a lo mejor inviertes demasiado tiempo en esa parte y menos en la parte de producción, y más sabemos todos en el mercado publicitario que los tiempos todo es para ayer. Entonces, mezclar algo que es 3D, que requiere tiempos de renderizado altos por la tecnología y por las máquinas que hay, pues hace que tengas que ser más eficiente, ¿no? Pero esa barrera bajará, habrá obviamente, de hecho, uno de los, creo que los retos también de la industria publicitaria, el que sea un poco bajar esa barrera de entrada para que sea accesible a todos los clientes, ¿no? En cualquier punto de su comunicación puedan utilizar la comunicación 3D para impactar mejor a los usuarios. Hablamos de IA, un gran boom este último año. Me recuerda cuando hablamos de grandes booms tecnológicos, y además lo comentabas en los comienzos de Maramura, me recuerdo el boom de hace 3 años del metaverso, de todos esos desarrollos que tuvieron los grandes anunciantes y incluso muchos anunciantes que decidieron apostar por digitalizar, no solamente recrear tiendas virtuales, sino recrear todo su portfolio de productos en mallas 3D para poder utilizar esos objetos tridimensionales en entornos virtuales que los pudieses comprar, no solamente ver, sino comprar y utilizar en esos entornos virtuales. ¿Creéis que ahí, en el fondo, hay una conexión con el 3D, con el desarrollo creativo y una oportunidad para que los anunciantes empiecen a pensar en 3D
porque su uso puede ser múltiple en diferentes canales y estrategias? O sea, absolutamente sí. Lo único es, habrá que ver ese canal o esa estrategia cómo viene, ¿no? O sea, un mundo tridimensional vendrá, se llame metaverso o como se llame, pero eso va a venir, ¿no? Entonces, de hecho, el approach que teníamos en los inicios de Maramura era coger un pedacito de ese metaverso y sacarlo realmente al día a día, ¿no? Es verdad que el metaverso le faltaba muchísimo, la tecnología, las gafas o los dispositivos que tenían que utilizar los usuarios, había una barrera de entrada brutal. Pero el concepto está ahí y eso llegará, ¿no? Ahora bien, nosotros queremos utilizar ese 3D en el día a día, en la parte exterior, en un móvil con realidad aumentada, en la tele, en digital, donde sea, pero que sea de hoy. Entonces, eso realmente los usuarios o los clientes, nosotros siempre le empujamos, vamos a empezar por el principio, para luego, cuando venga, ya estemos un poco más preparados y más acostumbrados a esa parte de producción en 3D o que tu propio usuario esté acostumbrado a consumir tu contenido de una manera diferenciada. Luego el tema de concepto es el principal peligro que existe en la sociedad de cara a entender lo que es. O sea, la parte conceptual de lo que es trabajar con el subido metaverso, que no dejan de ser espacios virtuales, solo que se prostituyó mucho ese término y luego todo el mundo se subió en una ola sin saber de qué iba y luego abajo en Vigado. También pasa un poco con la IA. O sea, la IA tiene un concepto y hay que entender cómo funciona. La IA no deja de ser una forma de inteligencia que te va desarrollando beneficios en determinadas áreas, ¿no? Dicho muy malamente, pero que realmente hay un concepto de que saber dónde introducirlo. Los CGI of Autohome, por ejemplo, en muchos entornos se les está llamando acción creativa de IA. O IA, el CGI viene de un término de cine que se lleva utilizando años y que no deja de ser efectos especiales. Entonces, ese sistema de concepto en el cual el 3D se puede utilizar en cualquier entorno, como estamos comentando, pero que ahí es donde está el problema. A mí, que aparece un concepto nuevo, una revolución, se coge, se manida muy rápido y luego, pues, esperemos que no, pero ocurren en los entornos que puede verse como un arma de doble filo que no se puede utilizar bien, por ejemplo. Muy bien. Pensemos en ese futuro a medio plazo en el que la accesibilidad de estas herramientas de desarrollo creativo en 3D sean más accesibles. Lógicamente creo que el primer paso es pasar por demostrar su eficacia y es algo que nos exigen a todos los que trabajamos en publicidad, los grandes anunciantes, las agencias, es cómo podemos medir la eficacia publicitaria de las acciones, la mejora de los KPIs, sobre todo hoy en día de notoriedad y atención, que es lo que más están buscando las marcas. Con el empleo del uso del 3D, esos costes asociados al desarrollo especial de estas nuevas piezas para diferentes entornos, ¿vosotros qué utilizáis como métricas o cómo justificáis o conseguís evaluar esta eficacia? Nosotros estamos muy en conversaciones tanto con agencias como con clientes intentando empujar esta parte. Nosotros en este aspecto no dejamos de ser una productora o una agencia creativa, ¿no? Entonces, luego la activación en medios es la parte de la agencia de medios, obviamente, pero nosotros sí creemos en esta medición, intentamos ver cómo podemos medir, ya sea con test control, comparando expuestos con los puestos, viendo un poco cómo ha reaccionado esto. Es complicado, obviamente. Igual que ahora, cuál es el impacto que realmente ha hecho que el usuario recuerde tu publicidad, ¿no? Para hiper digitalizado todo, te impacta en digital, luego en redes sociales, luego en la calle, luego en tu casa, luego en Connected TV. Entonces, medir el retorno de una creatividad aislada en un medio concreto, que puede ser el del exterior o en digital o donde sea, es muy complejo, ¿no? Pero nosotros estamos también investigando, por otra parte, un poco más la parte de no tanto si he visto tu anuncio o no, sino qué me ha generado, qué sentimiento me ha producido, ¿no? Una parte está un poco más ligada al sentimiento de que cuando hago una creatividad plana y cuando hago una creatividad 3D, ¿qué recuerdo y por qué lo recuerdo, ¿no? Si es porque me ha generado un sentimiento agradable o desagradable, o me ha generado un sentimiento, pues eso, que hace que recuerde tu publicidad y que realmente quiera consumir contenido 3D de una manera diferente, ¿no? O sea, con algo que me apetezca ver, que no sea publicidad al uso de un anuncio que me están impactando, sino miras el anuncio y dices tú, joder, ¿cómo va? ¿No? Entonces, bueno, hay un camino muy largo por andar. Es muy complicado aislar lo que es una creatividad dentro de una campaña, dentro de un medio, para ver si hay retorno de inversión, ¿no? Y cómo retorna eso. Pero bueno, yo creo que la parte creativa siempre está ligada un poco más a lo que genera en tu cabeza que a lo que la activación en medios es una aplicación de medios puramente dicha. Muy enfocado a esos KPIs de notoriedad de atención, yo creo que cuando pensamos en exterior, pensamos todos en esas grandes acciones como lo que decías de Fanta, o cuando aprovechéis las pantallas de Callao Slides para hacer grandes acciones en 3D. ¿La recomendación por vuestro lado viene por empezar por esas acciones de gran notoriedad o viene por empezar al revés? Puedes aplicar un 3D sobre una creatividad estándar en una pantalla estándar, que se pueda además utilizar una cobertura muchísimo mayor y que tenga un plus de eficacia creativo,
¿cómo recomendáis a los anunciantes empezar en 3D? Bueno, nosotros ahí realmente es un poco ver el plan, y ahí es donde está la parte de partner de innovación creativa, ¿no? Que nos definimos. O sea, es qué necesita el cliente y cómo podemos ayudarle. No es que tengamos que empezar por la acción más wow o por la acción más pequeña. Realmente tú qué necesitas en esta campaña y quieres comunicar. Está claro que quien tenga obviamente más presupuesto y se puede permitir lanzar juegos artificiales todos los días, pues va a generar una mayor notoriedad que quien tenga que ir más ajustado. Pero una cosa no significa que sea mejor o peor que la otra, significa que nos adaptamos al plan de comunicación de cada uno de ellos, ¿no? Nosotros en este caso hemos creado desde acciones que van en un banner para poder proyectar en realidad aumentada un coche en tu salón, hasta hacer la acción de Fanta en la que literalmente desde una acción de sampling sencilla se convierte en una experiencia en la que ves cómo todo el líquido de Fanta va llegando a la pantalla tras de terminar en tu lata, ¿no? O sea, entonces al final es un poco, realmente nosotros justo es eso, dar ese servicio a las marcas de poder ayudarle en su activación de medios y de la mano obviamente de las agencias en base al presupuesto que tienen, la comunicación y nosotros complementarles con la innovación creativa que se puede adaptar a cualquier medio. Eso es lo que nosotros buscamos. El 3D te permite hacer una creatividad, ad hoc a cualquiera de los medios independientemente de cuál sea. Esto ligado a lo de antes que habéis comentado de la parte de medición, nosotros independientemente no somos obviamente una agencia de medios, o no trabajamos tanto el dato, pero sí estamos muy en conversaciones con ellos. Y, por ejemplo, la parte de apoyar a las acciones que puedan ser de papel, con QRs que te generan una medición en un punto off, o también, como comentaba Guille, en entornos digitales que igual añadimos métricas de interacción en un 3D que no te nos permite añadir a priori a día de hoy pues una server, un SP estándar desde un punto como tal, una foto o lo que sea. Y ahí es interesante pues intentar meter más métricas que se pueden trabajar con vosotros o con agencias y más. No, yo creo que gracias a vuestras respuestas estamos ayudando a muchas agencias de anunciantes a conocer más sobre las capacidades que por mucho bombo que les demos en todos los eventos y foros a los que acudimos, creo que sigue habiendo un gran desconocimiento sobre las capacidades. Creo que esta labor divulgativa es muy importante y el resto de invitados de los anteriores programas creo que también han insistido mucho en esta labor divulgativa. Yo, antes de terminar el programa de hoy y al hilo de la evolución, de cómo está desarrollando la tecnología y mirando hacia el futuro, yo siempre que he hablado de esto en alguna charla de temas de futuro, hacia dónde evoluciona el sector en exterior, y muy vinculado también al tema del 3D o a las acciones especiales, pienso en tres ejemplos. Primero, y lo voy a poner un poco por orden cronológico, en Blade Runner ya se veían, es una película, estamos hablando ya de finales de los 70, grandísimas pantallas en entornos exteriores donde las marcas utilizaban más, incluso hologramas para destacar mucho en el entorno. Para mí a la que más cariño le tengo, en Regreso al Futuro 2 aparecía un holograma de tiburón en una sala de cine devorando a Michael J. Fox y le daba una sensación de realidad a una experiencia 3D. Y por último, yo creo que es casi el más famoso, es el ejemplo de la escena de Minority Report, donde Tom Cruise va caminando por un pasillo interior y pasamos de una experiencia exterior one-to-many a un one-to-one en que la personalización basada en data es totalmente especial. ¿Vosotros hacia dónde veis que camina realmente el futuro en el exterior, en el uso del 3D y a qué retos nos vamos a enfrentar? ¿Yes? A ver, si lo supiésemos, invertiríamos todo nuestro dinero en aquello que va a venir, obviamente, pero bueno, realmente va a venir una evolución tecnológica que ya se está produciendo. Hemos crecido muchísimo tecnológicamente hablando en muy pocos años, ¿no? Y va a haber una revolución brutal. Obviamente todo creemos que va derivada de la parte experiencial. O sea, esa es la manera realmente de generar otro tipo de conversación con el usuario. Antiguamente la publicidad prácticamente era unidireccional. Yo te decía algo a ti y esperaba que tú hicieses algo, ¿no? Luego ya se han establecido con redes sociales, con otro tipo de dispositivos, pues una comunicación entre la marca y el usuario. Ahora realmente para poder destacar en esa conversación necesito que tú sientas algo diferente, ¿no? Y eso se hace a través de la experiencia. Y para eso no solo te tengo que comunicar a ti de manera personal, sino que te tengo que visualmente impactar con algo que a ti te interese, ¿no? Entonces esa es la parte un poco más experiencial a la que se está ligando ahora. Obviamente todo el reconocimiento humano siempre va ligado no solo a imágenes, sino a sonidos, a olores, a un montón de experiencias sensoriales, más allá que solo la vista. Entonces creemos que va a ligar mucho esa parte, ¿no? De complementar todos los sentidos para hacer que esa comunicación sea bidireccional, experiencial y bueno, pues ¿por qué no? En cines hologramas o en tu propia casa que tengas hologramas con proyección 3D, o sea que te nuevos permitan, soportes con la parte inmersiva, con otro tipo de dispositivos que te permitan realmente vivir el contenido en primera persona y no en tercera como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Pues no deja de ser que yo veo una pantalla, puedo jugar con que eso tenga profundidad y simular un 3D o una profundidad, pero es 2D, ¿no? O
sea, nosotros somos seres tridimensionales que vivimos en un entorno tridimensional. Pues la idea es que todas esas experiencias también lo sean en la parte exterior, ¿no? Es que, por ejemplo, el Fake Out of Home es un poco una variante de lo que está funcionando, ya no solo porque te genera atención en redes sociales, que está todo el mundo muy saturado de anuncios y demás, sino porque se está empezando a incluir en una especie de experiencia digital a personas, influencers, acting, entornos de una manera diferente, ¿no? O sea, es decir, esa micropelícula dentro de tu propio spot que puedes crear como tú quieras y de una forma más ágil que un spot convencional. Es un poco un atisbo de lo que va a pasar. No sabemos si el CGI y el Fake Out of Home, estamos seguros de que no tendrá toda la fuerza que tiene ahora mismo el año que viene, pero sí te está dando una ventana a algo que puede ocurrir a nivel experiencial, y es integrar, ¿no?, a los usuarios dentro de los propios spots. Puede ser un avance de algo así. Estaremos encantados de ver vuestras futuras experiencias, Nosotros sobre todo cuando se viven en compañía, que yo creo que se recuerdan muchísimo mejor. Y nada, daros las gracias, Íñigo, Guillermo. Vosotros. Muchísimas gracias por participar, por compartir todo vuestro conocimiento, que creo que es muy importante para que todos mejoremos y avancemos en la publicidad. Y daros las gracias a vosotros por estar ahí, por escucharnos y, por supuesto, como os pedí al principio del programa, por participar y darnos vuestro feedback, que es muy importante para nosotros para mejorar día a día. Muchas gracias y hasta el siguiente programa. Muchas gracias. Muchas gracias.